¿Qué tanto estamos abiertos a la creatividad e innovación para despegar nuestros negocios? Héctor González, abogado y consultor con más de 10 años de experiencia, nos comparte cómo sembrar para cosechar en grande. Vamos con la conferencia Cómo gestionar tu negocio aún en pandemia con Héctor González. Hola, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo, qué padre que nos conozcamos por este medio. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema interesante, de precisamente cómo se gestionan los negocios después de la pandemia, así que va a ser algo que seguramente va a ser de gran bendición para ti y tu vida. Y pues bueno, si ya estás aquí y ya estamos platicando por este medio y pasaste el 2020, pues debes ser muy afortunado porque realmente, pues bueno, hemos vivido una situación muy complicada, algo que no teníamos pensado que iba a suceder y que tuvo un impacto no solamente en la parte de la salud, tuvo un impacto en la parte de los negocios. Se tomaron decisiones muy interesantes, algunos podrán criticarla, otros no, pero al final de cuentas impactó en la economía y cuando impacta en la macroeconomía, también impacta en la microeconomía y estoy seguro que los negocios que fueron afectados, y bueno, que es precisamente la esencia de esta plática en los próximos 15 minutos, no es propiamente un taller, es una parte informativa y tengo como la intención de sembrar 3 semillas en tu mente y en tu corazón. Y esas semillas son las siguientes, es la parte de la educación empresarial, la parte de la creatividad y la innovación y la parte de una nueva cultura laboral. Mi nombre es Héctor, director comercial de Farma Aseguranza Legal y tengo el gusto y muy agradecido con Celso por la invitación. Así que, bueno, pues vamos a aprovechar este tiempo, como decía Warren Buffett, el tiempo es oro y hay que llevarlo al límite. Bueno, déjame darte unos datos duros de lo que sucedió en el año pasado. Y bueno, al final de los casi 5 millones de negocios que existen en México, 1 millón terminó cerrando. O sea, y estamos hablando de microempresas, de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que prácticamente el 80% de la economía en México se mueven por estos giros de negocios. Y realmente fue impactante lo que pasó, que fue ese cierre total, ¿no? ¿Te imaginas el sueño de un emprendedor, de un empresario que pudo poner su negocio, que ya tenía unos años en movimiento y que no esperaba esta situación de una pandemia a nivel global y que de repente pues fue impactado y obligado literalmente a cerrar? Por eso te decía, si hoy tú estás aquí presente y eres dueño de un micronegocio, una pequeña o mediana empresa, debes sentirte afortunado. Ahora, eso no quiere decir que ya la libramos, ¿no? Eso quiere decir que vamos a tener que hacer una adaptación, algo que le llamamos resiliencia, que es adaptarnos a las nuevas circunstancias. Y esa capacidad del ser humano de adaptación es fundamental. Por todo el tiempo que el ser humano ha puesto los pies en la tierra, literalmente ha tenido que irse adaptando. Así que no es algo nuevo que el ser humano conozca, no es algo nuevo que el cerebro esté habilitado para desarrollar, pero sí hay que entender que hay que llevarlo a la parte de los negocios. Como te comentaba, imagínate de 5 millones de empresas haber cerrado un millón de empresas, bueno, pues es impactante. Y si nos vamos a datos de la pérdida de empleo, estamos hablando que perdimos casi 800,000 empleos el año pasado. Y si nos vamos a datos en el aspecto de la pobreza, incrementamos del 2018 al 2020 10 millones de personas en pobreza, por abajo de la línea promedio a lo que consideramos pobreza. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Si realmente la economía de nuestro país se mueve en base a las pequeñas, a los microempresarios, a los pequeños y medianos empresarios, pues tenemos que hacer algo totalmente diferente. Decía Albert Einstein que locura es pensar que realmente podemos obtener los mismos resultados si seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos empezar a entender. Tenemos que cambiar sí o sí, no hay ciencia. Y para eso te voy a dar 3 semillas que tienes que sembrar en tu corazón, que tienes que sembrar en tu mente. Y la primera se llama educación empresarial. Hay algo que tienes que hacer si eres el dueño del negocio y que tienes que hacer ya, que es invertir literalmente para que puedas ser mejor empresario. En México no tenemos una educación empresarial real, o sea,
somos más empíricos, literalmente nosotros salimos, ponemos un negocio. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor lo vimos de la forma generacional, a lo mejor nuestras familias nos dieron un negocio, pero realmente no invertimos en la parte de ser empresarios. Es muy diferente ser un hombre de negocios a ser un empresario. Un hombre de negocios sabe hacer negocios, sabe hacer business, sí, definitivamente, pero el empresario tiene que prepararse porque el empresario tiene que saber poco de mucho. Y eso es vital en lo que vamos a hacer a partir de este año. Entonces, es fundamental que tengas que tener en mente que si no has invertido en ti, o sea, si no has invertido en capacitación, entonces sí estás cometiendo un error. Y tal vez en este año, que todavía no terminamos la crisis, sin embargo, tal vez ya pudiéramos decir que vamos a salir de la problemática de la pandemia, pero ahora viene el efecto colateral, que fue haber cerrado los negocios, haber cerrado plantas, y realmente lo que va a suceder es que los negocios tienen que subsistir. Entonces, si antes la característica de una pyme era la de subsistir, sacar la cabeza para respirar un poco, ahora imagínate con estas dificultades que generan la pandemia. Entonces, lo que te voy a invitar, y la primera semilla es, este año tienes que invertir en ti como persona, como ser humano, y tienes que invertir en la preparación empresarial. Si te han llegado correos, WhatsApp, donde te dicen que acudas a un curso de contabilidad, cuestiones fiscales, marketing digital, ventas, todos estos cursos, debes tomarlos, o sea, porque te va a ampliar la visión, vas a poder conocer los cómo llevarlos a cabo. Quieres hacer cambios desde la postura donde estás y no te preparas, es ilógico. ¿Sí me explico? Es totalmente ilógico. Si yo te digo, tienes que hacer una empresa de innovación y tienes que empezar a apostarle a la creatividad, y si no sabes cómo hacerlo, ¿cómo vas a avanzar? Si tienes que perfeccionarte en el área de ventas y no te educas en ese proceso, no vas a poder llevar a cabo los procesos de ventas como ahora los tenemos que hacer, que tenemos que ser más intensos. O sea, ahora es como cuando íbamos a cazar el mamut. Ahora nada más que el mamut se esconde todavía mucho más abajo de las piedras del mamut, y bueno, tenemos que ser más creativos y mejores vendedores. Entonces, la primera semilla que hoy te voy a dejar es que tienes que invertir en la parte precisamente de capacitación, y como ser humano tienes que invertir, o sea, porque eres la cabeza del negocio. Entonces, cuando eres cabeza de negocio, tu identidad es la que transmites y permeas hacia la organización. Si eres desconfiado, si no sabes delegar, si no tienes esas características de líder, si no sabes supervisar actividades, entonces tienes que invertir en esas habilidades y en esas competencias. La segunda, que es la que te voy a dejar, que es la de creatividad e innovación, es vital en este momento. Los negocios se tienen que ajustar. Lo que funcionó el año pasado, lo que funcionó hace 2 años, hoy tal vez ya no te van a funcionar. Tienes que adaptarte. O sea, eso es parte fundamental. Entonces, si vas a apostarle a la creatividad, tienes que tomar precisamente esos cursos, tienes que entender que debes ser creativo y tienes que innovar, tienes que ser más arriesgado. Entonces, te invito a que tomes esos cursos de creatividad para que puedas mejorar. Y la tercera semilla se llama una nueva cultura laboral. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día ya tenemos que optimizar los recursos. Entonces, vas a tener que rodearte de personas competentes y capaces. Esta vieja cultura de voy a contratar empleados, voy a darles un sistema y van a hacer lo que yo digo que tienen que hacer, ya no es funcional. Hoy necesitas un equipo que realmente venga y te aporte. A lo mejor tendrás que invertir en ese equipo. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor tendrás que traer a los mejores vendedores, Tendrás que negociar con estos vendedores porque esas personas van a potencializar tu área comercial. Vas a tener que traer a gerentes, directores que realmente sean competentes. Y no me refiero a esos gerentes que a lo mejor, o directores que estuvieron en grandes empresas y llegan a microempresas por la situación de la pandemia y te dicen, soy el director y yo estuve en tal empresa. Sí, pero debes de entender algo. Ese director, ese gerente, estuvo dirigiendo una empresa ya formada, un elefante, o sea, una estructura donde los recursos estaban a su disposición, pero no es competente para los micronegocios o las pymes, donde tienen que subsistir con bajos recursos. Entonces, él sí estaba acostumbrado a sacar adelante precisamente a las empresas, pero con los recursos. Entonces, cuando hablo de la tercera semilla, es que te tienes que rodear de gente muy competente. Ya no puedes, literalmente, creer que tú puedes hacerlo solo. Y también tienes que empezar a entender
que debes de hacer estrategias, alianzas en estos momentos. Tu competencia ya no tienes que verla como competencia, la tienes que ver como aliados, tienen que trabajar en conjunto. Estas 3 semillas son fundamentales y te voy a decir por qué. Por ejemplo, muchos han criticado que con la pandemia y a lo mejor el gobierno, en fin, 20,000 excusas hacia la pandemia y hacia el gobierno, ¿sí? Pero déjame decirte una cosa, si tú hubieras preparado, hubieras tomado, a lo mejor tu negocio tiene 5 o 6 años en movimiento, y hubieras sido un gran empresario, hubieras hecho un fondo de contingencia, un fondo donde hubieras hecho una planeación financiera y hubieras dicho, no sé, tal vez puede pasar algún factor externo que obligue a que yo tenga que tener una reserva para que mi negocio subsista. Y tal vez eso no lo hiciste, y por eso tal vez conoces amigos o personas cercanas que su negocio tronó. Yo he visto en la calle negocios que no duraron ni 6, 7 meses porque tuvieron que tronar porque cerraron y los obligaron a cerrar. Sí, efectivamente es un factor externo. El problema es alguna maestría. Entonces, en ese momento, lo que hubiera sucedido es que hubiera hecho un fondo de inversión. Por eso la primera semilla es capacitarte. O sea, y esto debes de llevarlo hoy a la práctica. Ya no puedes permitirte volver a cometer los mismos errores del pasado. Hoy la pandemia, si tu negocio sigue vivo, lo primero que tienes que saber es que debes de aprender de lo que sucedió. Entonces, si no has tomado cursos, si no sabes dirigir empresas, hoy ve a hacerlo y te vas a dar cuenta que un empresario va a saber poco de mucho, y con eso vas a poder llevarlo a cabo. Otra de las circunstancias es que no somos adaptables, o sea, es decir, de repente tenemos que abrir tal vez nuevas líneas de negocio en tu empresa y tienes que ser muy rápido. Tienes que entender cuáles son las necesidades que se están moviendo en este momento. Por lo tanto, si todavía eres de esos empresarios que haces todo, administras, operas, comercializas, contratas al personal, entonces déjame decirte que estás destinado seguramente a que tu negocio pueda llegar a fracasar en los próximos meses o tal vez en los próximos años. Tienes que aprender a dirigir, tienes que aprender a delegar. Y entonces eso te lo va a dar la parte de la semilla de ir y capacitarte. Cuando hablo de la otra semilla, de la cuestión de innovación, entonces tienes que aprenderlo más rápido. Y si no eres tan hábil en el desarrollo de la creatividad e innovación, entonces acércate con personas, contrata que te pueden ayudar a ser creativo e innovar. Y la tercera, como te lo repito, las personas que vas a contratar y que van a estar cerca de ti, que sean competentes. En algún momento tuve un diálogo interesante con esquemas de empresas ya viejas que decían, yo contrato al personal y tengo un tabulador de sueldos. Y decía, oye, ¿cómo? O sea, si vas a contratar a un gerente, ese gerente es especial, ese gerente tiene más competencias y habilidades, pero tú quieres contratar a un gerente y lo quieres tabular. Pero si ese gerente es capaz de llevarte, impulsarte tu negocio hacia un nuevo lado, pues entonces acércate, siéntate y aprende a negociar con la persona. Ya no es la forma tradicional como mueves una empresa. Hoy tienes que entender que las personas son competentes, tienen habilidades y esas habilidades y esas competencias las tienes que traer a tu negocio para que sumen y multipliquen, no para que sean empleados. O sea, hoy ya no necesitas empleados en tu organización, o sea, necesitas colaboradores, necesitas personas que se involucren y que ayuden a crecer la organización. Tendrás que romper paradigmas y tal vez tendrás que empezar a entrar a los bonos de productividad y tal vez tendrás que entrar a un nuevo esquema de compensar ese trabajo para que les pongas una zanahoria y para que estas personas puedan estar en tu organización. Eso es lo que hoy necesitas. Necesitas cambiar y necesitas realmente entender que esto que sucedió no es nuevo. Si nos vamos a la Biblia, hay un pasaje que me encanta, que le llaman José el Soñador, que el faraón lo llamó y le dijo, oye, necesito que me puedas traducir este sueño. Y José le dijo, por 7 años vas a tener abundancia, por 7 años va a haber algo impresionante en Egipto, pero después habrá otros 7 años de escasez. Entonces, prepárate, guarda. Fíjense cómo la Biblia desde hace muchos años prepara precisamente a la parte de los negocios. Entonces, no es nuevo eso de la pandemia. Si en un año de pandemia estamos llorando, ahora imagínate en Egipto que fueron 7 años de sequía. O sea, entonces, ¿qué quiere decir?
necesitamos aprender a hacer negocios y esas 3 semillas que hoy te estoy transmitiendo son vitales. Ojalá puedan germinar en tu corazón y en tu mente. Y quiero cerrar y dándole las gracias a Celso y realmente invitándote a que si no has usado ese sistema del CRM, de verdad es como una tarjeta que no voy a decir el nombre, pero no puedes salir sin ella. O sea, un CRM es vital en estos momentos de pandemia para crecer. Y aparte, tienes que ver precisamente la nueva versión que es la 4.0, que de verdad felicidades a Celso, que siempre están a la vanguardia en esta cuestión de aplicación. Yo llevo más de 6, 7 años usando la aplicación y la verdad es que estoy muy contento con Celso. Así que si tú todavía no usas Celso, ¿qué estás esperando? O sea, no hay más. O sea, como te vuelvo a repetir, hoy tienes que tomar decisiones y tienes que ser mucho más proactivo a como lo venías haciendo. Y voy a cerrar con esta última frase de Benjamin Franklin que decía: vacía tus bolsillos en tu mente y tu mente se va a encargar de llenar tus bolsillos. Así que mi nombre es Héctor de Farlo Aseguranza Legal, tenemos una empresa jurídica, nosotros estamos aplicando lo que hoy te estoy diciendo y nosotros sí vamos de una manera hacia arriba, de forma ascendente, porque estamos aplicando las 3 semillas que hoy te acabo de transmitir y espero que sea de bendición para tu negocio. Espero verte pronto, mi nombre es Héctor y muchas gracias por este tiempo, estos 15 minutos y espero que tu negocio florezca.